Es difícil imaginarse contando sin número, pero hubo una época cuando los números escritos no existían. Los primeros instrumentos utilizados entonces eran las manos y sus dedos. Entonces, ¿cómo contar largas cantidades? Varios artículos naturales como piedrecilla y ramitas eran utilizados para este proceso. Los comerciantes, quienes negociaban, no solo necesitaban una buena forma para contar lo comprado y lo vendido, sino también para calcular el costo de estos artículos. Hasta que los números fueron inventados, estos eran los instrumentos para hacer los cálculos. Los ábacos, en términos general, son instrumentos de cálculos básicos en varias culturas. El ábaco se ha reinventado a lo largo de los años para sobrevivir a las calculadoras, de los cuales fue el precursor, a los ordenadores y a todas las capacidades de procesamiento matemático de que disponemos hoy en día. Si en la Edad Media lo usaron los mercaderes para calcular precios e ingresos, ahora vive una segunda juventud. Algunos educadores han optado para introducir el ábaco para enseñar las operaciones básicas a los niños. Se trata de un instrumento en el que sumar, restar, incluso multiplicar y dividir lo puede lograr un niño. Puede tocar, lo ve, lo manipula a su antojo, resuelve un reto como en otros juegos infantiles. Se ha especulado con que su origen está en Asia Menor, pero no hay pruebas concluyentes. China también parece candidato a ser el lugar de nacimiento de esta herramienta ancestral. Allí hay documentación escrita que hablan del ábaco desde el siglo II a.C. El perfeccionamiento de este instrumento le sirvió a los chinos para llevar a cabo operaciones más complejas, aunque las habituales. Podían incluso hacer raíces cuadradas y cúbicas. El uso de esta herramienta se conservó a lo largo de los siglos en China y en otros países asiáticos como Japón. No así en Europa, donde después de la Edad Media pierde importancia progresivamente. Lo hace como consecuencia del uso de la aritmética basada en los números indo-arábigos. Hasta entonces se había empleado en contactos comerciales y otro tipo de cálculo de cierta complejidad. Es una herencia del ábaco romano, una cultura que ha dejado restos arqueológicos como testimonio del uso de este instrumento. Por cierto, que su modelo del ábaco guardaba algunas similitudes con la versión china. Los tímidos contactos entre ambas culturas han hecho pensar que el ábaco fue importado directamente desde el lejano Oriente. Para calcular, igual que otras civilizaciones, los romanos usaban un instrumento llamado ábaco, consistente en una hilera de varillas metálicas divididas por un listón. Ese instrumento era fantástico para hacer operaciones y fue un predecesor del sistema decimal que usamos hoy en día.